Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, Johnny, Blanca, Aníbal, Mili, bienvenidos. Vamos a empezar a hablar un poco acerca del noveno mandamiento. No darás falso testimonio. Vamos a hablar en primer lugar acerca de la mentira y el falso testimonio en este post. El noveno mandamiento entonces prohíbe dar falso testimonio contra otra persona. Entonces leemos, no debes dar testimonio falsamente como testigo contra tu semejante, en Shemot 20. Al dar testimonio falso contra otros, eso se considera una ofensa muy seria a los ojos del gran juez de Yahweh, ¿no es cierto? Esto se puede ver por el castigo que se requería que se impusiera al testigo falso. ¿Cuál era ese castigo? El mentiroso tenía que recibir el castigo que trataba de hacer que se le aplicara a la otra persona. Si un hombre comparece contra otro para testificar maliciosamente y da falso testimonio contra él, las dos partes en disputa comparecerán ante Yahweh, ante los sacerdotes o magistrados en autoridad al momento, y los magistrados harán una investigación cabal. Si el hombre que testifica es un testigo falso, si ha testificado falsamente contra su prójimo, debes hacerle a él lo mismo que él planeaba hacerle a su prójimo. Así eliminarás el mal de tu medio. Otros se enterarán y tendrán temor, y no se volverá a hacer semejante maldad en tu medio. No debes mostrar piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, dice Devarim en el capítulo 19. Acentuaba además entonces lo serio de dar testimonio falso, el hecho de que la ley tenía como requisito de que aquellos cuyo testimonio estaba condenando al otro a una pena de muerte, tenían que ser los primeros en participar en la ejecución del criminal, lo cual se efectuaba lapidándolo, como sabemos, ¿no es cierto? Por eso leemos que las manos de los testigos sean las primeras contra él para darle muerte y después las manos del resto del pueblo. Así eliminarás el mal de tu medio. Hola Nicolás, bienvenido. El hecho de que el que daba testimonio tenía que tomar la delantera, tenía que lanzar la primera piedra para ejecutar a la persona culpable, es probable que haya hecho que algunos tendieran a no desear dar testimonio contra una persona aún siendo culpable. Pero la ley de Elohim no permitía tampoco que uno se retrajera de dar testimonio acerca de la maldad cuando uno había sido testigo del hecho. ¿Sí? Las leyes del mundo permiten que una persona se abstenga de testificar, pero la ley de Elohim considera que eso equivale a dar falso testimonio. Eso lo hace cómplice de la otra persona. Explícitamente la ley declaraba, si una persona incurre en culpa cuando haya oído una maldición pública y aunque sea capaz de testificar como uno que ha visto o que se ha enterado del asunto, no da información, de manera que queda sujeto a castigo, dice Bayirca en el capítulo 5. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no lo acusaremos de manera falsa o maliciosa. Evidentemente, esta ley también gobierna el oficio profético y la verdad misma. El propósito de este mandamiento es prevenir la injusticia y promover la justicia mediante la revelación de la verdad. Un solo testigo no será suficiente para condenar a una persona a causa de cualquier culpa o delito que se cometa. Un caso puede ser válido únicamente por el testimonio de dos o más testigos, dice Devarim 19. El hecho de que un solo testigo no pueda condenar a nadie por ningún pecado está diseñado como una garantía contra la falsa acusación. ¿Sí? Se debe encontrar más de una única evidencia o más de una persona tiene que ser testigo de un acto para condenar a un pecador. Esta ley fue fundamental para todo el sistema de ley bíblica bajo ambos pactos. ¿Sí? Shaul la usó 2 veces. Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por la boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, dice en Corintios Bet en el capítulo 13. Y en Timoteo Bet, a Timoteo le dice, no admitas acusación contra un anciano a no ser que haya 2 o 3 testigos. En otras palabras, un líder de congregación, de cualquier congregación, tenía prohibido creer una acusación sin corroborar la evidencia con un doble testigo. ¿Sí? Shaul estaba de acuerdo con la ley, ¿sí? En que ningún hombre podía ser condenado por un pecado si no era acusado por 2 o 3 testigos.
La pena para la falsa acusación, ¿no es cierto? Estas sanciones eran claras y están en Devarim, como leímos recién, ¿no es cierto? No había que mostrar piedad, había que darle lo mismo que él había deseado que la otra persona obtuviera. En otras palabras, si alguien acusa falsamente a su vecino de robar una oveja o la pena que paga el acusador, el acusador falso le queda debiendo a esa persona, ¿no es cierto?, 5 ovejas, porque es una robada y 4 devueltas, ¿no es cierto? Entonces tenía que pagar 5 ovejas, que era lo que él quería recibir realmente. ¿No es cierto? Quería obtenerlo con ese falso testimonio, con ese engaño. Si un testigo falso testificaba deliberadamente que un vecino había cometido un asesinato, eso le hubiera dado pena de muerte a ese vecino. Entonces el testigo falso debía ser sentenciado a muerte, a menos que, como de costumbre, la víctima perdonara el crimen. Siempre es la posición de la víctima. Hola Mariel, bienvenida. Hola Jorge, bienvenido. Hola Katy, bienvenida. Me los está mostrando de a uno. Me los está haciendo aparecer. Entonces, en una ocasión, cuando ciertos judíos le llevaron a Yeshua, una mujer, ¿no es cierto?, que había sido supuestamente sorprendida en adulterio, ¿cuál fue la reacción de Mashiach? Sus acusadores le hubieran dado muerte a pedradas si él hubiera estado de acuerdo con ese castigo. En realidad era lo que buscaban, ¿no es cierto? Que era lo que supuestamente la ley estipulaba para casos de adulterio. Sin embargo, como ya lo hemos estudiado este caso en otros pods, sabemos, ¿no es cierto?, que no era exactamente así. Aun si la mujer había sido flagrada en adulterio, los acusadores no habían llevado también al adúltero con ellos. Y eso fue artero, ¿no es cierto? Eso fue bien mañoso. La ley estipulaba que de haber un adulterio infragante, ¿sí?, los dos culpables debían ser apedreados, no solo la mujer. Pero los fariseos estaban buscando montar una trampa, ¿no es cierto?, para atrapar a Yeshua y condenarlo a él. No prestaron atención realmente a los detalles, ¿no es cierto? Dado que no había ningún adúltero, no se trataba de un caso de adulterio de facto, sino de un caso de ley de celos, como ya vimos. Por eso él respondió según esa ley, ¿no es cierto? Eso lo estudiamos en el capítulo 31 de esta serie, en casamiento, divorcio y nuevas nupcias. De manera que muchos que ponen este ejemplo como un caso de perdón por decreto celestial se equivocan redondamente, ¿sí? Yahweh no emite ni emitirá jamás un decreto de perdón para nadie de forma injusta, ¿sí?, una cosa que viole su ley. Eso sería completamente una injusticia. Si perdonara a alguien culpable de un crimen, suponiendo que la mujer hubiera realmente sido demostrado que era adúltera, ¿no es cierto?, hubiera aparecido el compañero y hubiera estado todo así, estaría practicando injusticia. No podía perdonarla porque sí, ¿sí? No solo sería injusticia contra su propia ley, sino contra todos los que no habían recibido esa gracia. En ese caso de que la mujer hubiera sido realmente adúltera, el marido entonces, ¿cómo quedaba? Entonces, no, Mashiach no perdonó a la mujer, sino que él no la condenó, como está escrito. Entonces Yeshua le dijo: yo tampoco te condeno, vete y en adelante no peques más. Simplemente no la condenó. No es un caso de misericordia, a pesar de que él la tiene. No estoy diciendo, no estoy negando su misericordia, pero no es un caso de misericordia sino de pleno ejercicio de la ley de Yahweh. Esa que tantos intentan abolir y que demuestran que claramente que jamás comprendieron. Y Yeshua no la condenó porque la sentencia de la ley de los celos es que la mujer pase a manos del juicio del cielo, directamente, ¿sí? La condena sería en caso de que fuera culpable, ella quedaría estéril, ¿no es cierto? Si era inocente, tendría hijos y eso demostraría justamente que no había sido culpable. No sabemos lo que sucedió con esa mujer porque no se nos dice, sí, pero sí sabemos que no debía siquiera haber sido amenazada con apedreamiento. Porque ese no era el caso jurídico. Esta fue, sin embargo, una tentativa de asesinato que los hombres que montaron la escena deberán responder según la ley del testigo falso, que ahora se les ha vuelto en su contra. Si el hombre que testifica es un testigo falso, entonces ¿qué va a tener que hacer? Debes hacerle a él lo mismo que planeaba hacerle a su prójimo, aunque no lo hubiera conseguido. De manera que esas personas deberán ser apedreadas. Este pecado pesa sobre ellas. Testificando en la corte divina.
Esta ley a menudo está estrechamente relacionada con el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, ¿no es cierto? Cuando dos partes en disputa van a una corte bíblica, ¿sí?, se dice que están de pie ante Elohim, porque los jueces representan a Yahweh mismo, ¿no es cierto? Por este motivo, de Barín 19, que es el que ya citamos, dice: entonces los dos hombres que tienen la disputa se presentarán ante el Adón, ante los sacerdotes y los jueces. Los sacerdotes y los jueces eran representantes de Elohim en la tierra, siempre que realmente lo representaran, ¿no es cierto? Eso es obvio. A pesar de que no lo representaran correctamente, de cualquier manera estaban manteniendo el cargo, ¿sí? Aquellos que prestaron juramento en realidad presentaban una declaración formal de que estaban diciendo la verdad, una declaración que se iba a establecer en los registros del cielo, literalmente, ¿sí? Estaban haciendo un llamado a Elohim para dar testimonio de la verdad de su declaración a través de sus instrumentos en la tierra, que eran esos sacerdotes. Por lo tanto, se sometieron a Elohim para ser juzgados por cualquier falsedad en su declaración o cualquier malicia que hubiera. Cualquier declaración falsa profanaba el nombre de Elohim, ¿sí? Como Vallicra 19 dice, ¿no es cierto? Porque presumía que Elohim mismo confirmaría una mentira. Si la persona estaba tomando el nombre de Yahweh, eso es literalmente tomarlo en vano, estaba diciendo que él lo estaba respaldando en una mentira, ¿sí? Pero incluso Balaam, ¿no es cierto?, profetizó sinceramente que Elohim no es un hombre para que mienta, dicen Bamidbar, ¿no es cierto? Viniendo de él, esta profecía es especialmente significativa, porque él había esperado que Yahweh diera testimonio de la maldición del rey moabita sobre Israel, ¿no es cierto? El principal verbo hebreo que tiene que ver con causas judiciales es rib, ¿sí?, que significa reñir, contender, o sea, conducir una causa judicial, llevarlo delante de las personas y tener un encuentro judicial, ¿no es cierto? La forma sustantiva se traduce como controversia, disputa, un litigio, ¿sí?, una causa judicial, literalmente, ¿no? La palabra hebrea din a veces se traduce como causa judicial, reclamación legal también, más o menos una cosa bastante parecida, ¿no es cierto? Entre los siervos de Elohim, el propósito principal de las causas judiciales era satisfacer los requisitos divinos y, en segundo lugar, hacer justicia a la persona o personas implicadas, ¿no es cierto?, a todos. Yahweh se interesaba personalmente hasta en las ofensas entre seres humanos, ¿no es cierto?, como lo demuestran las palabras que Moshe dirigió a los jueces israelitas. Además, les encargué a sus magistrados lo siguiente: oigan a sus hermanos y decidan justamente entre cualquier hombre y un compañero israelita o un extranjero. No sean parciales en el juicio, oigan al alto y al bajo por igual. No le teman al hombre, porque el juicio es de Elohim. Y cualquier asunto que sea muy difícil para ustedes me lo traerán a mí y yo lo oiré. En el caso del Edén, hola Silvia, hola Aarón, bienvenidos. En el caso en el jardín del Edén, ¿no es cierto?, se celebró una causa judicial en su momento para poner al descubierto los hechos y las implicaciones de aquel caso, el caso Adán y Eva, ¿no es cierto? Hacerlas de conocimiento público y también sentenciar obviamente a los ofensores. Yahweh llamó a Adán y Jabá ante su presencia para interrogarlos, y aunque él ya sabía todas las cosas, de la misma manera que un juez cuando va a hacer las cosas pide que se diga todo, no es que sea ignorante el juez, que no sabe de qué les está tratando el caso, ¿verdad? No le dicen eso al juez, pero los ateos dicen: ¿cómo no sabía Yahweh que todo lo que estaba pasando? Esto fue un juicio legal. Entonces los llamó y los interrogó. Celebró una audiencia, aclaró las acusaciones y puso al descubierto los hechos por medio de preguntas y les permitió expresarse en defensa propia. Los ofensores confesaron, ¿no es cierto? A continuación, Yahweh tomó su decisión, dio su sentencia, aplicó la ley con justicia y bondad inmerecida, además, a la vez que mostró misericordia a la prole futura que venimos a hacer nosotros, ¿sí? Retrasando cierto tiempo la ejecución de la sentencia de muerte dictada, ¿no es cierto? Yahweh, el juez supremo, así, de esta manera fijó el modelo para todos los procesos jurídicos que deberían efectuarse en el futuro en el pueblo. Si las causas judiciales que se celebran según las regulaciones de Elohim tienen el propósito de conocer y discutir los hechos para hacer justicia que de ser posible se debe templar con la misericordia.
Con todo este procedimiento se pretendía mantener a la nación de Israel libre de contaminación y también contribuía al bienestar individual de los israelitas, ¿no es cierto? Así como de los residentes forasteros, pobladores que hubieran estado viviendo entre ellos. La ley dada a la nación, indicaba el procedimiento que se debía seguir en las causas civiles, también en los casos de infracciones o delitos, ¿sí? Como los cometidos contra el Ojín y el Estado. Malos entendidos, riñas personales, problemas a nivel individual, familiar, tribal, o sea, todo estaba bastante contemplado para saber cómo aplicar las cosas. Si los casos en disputa eran de naturaleza personal, se animaba a las partes interesadas a evitar riñas y resolver los asuntos en privado, preferentemente. Eso es lo que siempre sucede y eso es lo mismo que Yeshua enseñó, ¿no es cierto? Si tenemos un problema con un hermano, primero lo encaramos en privado. Eso es básico y viene ya desde antiguo. Yeshua no inventó nada nuevo, ¿no es cierto? Él ya lo había dicho antes, ¿sí? Pero si no eran capaces de llegar a un acuerdo, entonces se les permitía acudir a los jueces, ¿sí? Entonces, él dio un consejo justamente. Por tanto, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero privadamente, solo entre tú y él. Si te hace caso, habrás ganado un hermano. Pero si no te hace caso, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. O sea, hay que llevar 2 o 3 testigos porque no había grabadoras ni filmadoras en esa época. Entonces 2 o 3 testigos eran los que iban a decir lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto? Si no les hace caso a ellos, dilo a la congregación. Y si no le hace caso a la congregación, considéralo como un gentil y publicano. Ya, si no estaba aceptando el último escalón, digamos, ¿no es cierto? Ya era dejado de lado. No había ningún procedimiento formal o complicado para encargarse de las causas judiciales, ni antes de Moshe ni bajo la ley, ¿sí? Aunque después de la formación de Sanedrín empezaron a introducirse formalismos, obviamente, pero los casos que llevaban a cabo se resolvían ¿sí? de una manera racional y ordenada normalmente. Para que la justicia pudiera administrarse a todos los tribunales, estaban abiertos a mujeres, esclavos, residentes forasteros, como está mencionado en varios lugares en las escrituras. El acusado estaba presente cuando se presentaba testimonio contra él, sí, se le permitía defenderse, obviamente. Ni en los tribunales patriarcales, ni en los israelitas había un equivalente al fiscal moderno, o sea, no era un acusador tercerizado, digamos, ¿no es cierto? Y tampoco era necesario un abogado defensor. Los procesos de los tribunales se efectuaban sin coste alguno para los litigantes. Las cuestiones de naturaleza civil o criminal se presentaban ante los jueces, se llamaba a las dos partes, se reunían testigos, se celebraba la audiencia, por lo general en un lugar público, normalmente a las puertas de la ciudad, ¿no es cierto? Los jueces entonces interrogaban a los litigantes, examinaban las pruebas y el testimonio presentados. Y a menos que no hubiera suficientes pruebas o que el asunto fuera realmente demasiado difícil, en cuyo caso lo remitían a un tribunal superior, los jueces pronunciaban el veredicto en el momento. Las sentencias, desde la flagelación hasta la muerte, se llevaban a cabo de inmediato. La ley no disponía que se encerrase a nadie en prisión. Si solo se mantenía a alguien bajo custodia en los casos en que se tenía que consultar a Yahweh para tomar una decisión. La culpabilidad siempre se sancionaba y no había excepciones. Tampoco podía ser cancelada. Disculpar al culpable e inculpar al inocente, ambas cosas son abominación para Yahweh, dice Mishlei en el capítulo 17. Según la ley lo exigiera, se administraba el castigo o se hacía compensación. Después el culpable tenía que presentar una ofrenda todavía en el santuario para hacer las paces con Elohim. Tenía que hacer una ofrenda de paz. Estos sacrificios de expiación eran obligatorios siempre que alguien pecaba. O sea, en primer lugar tenía que devolver a hacer la restitución en la tierra, digamos, y después tenía que ponerse de acuerdo con los cielos también. Si una persona incurre en culpa cuando haya oído una maldición pública y aunque es capaz de testificar como uno que ha visto o que se ha enterado del asunto, no da la información, de manera que está sujeto a castigo, o cuando una persona toque algo impuro, sea el cadáver de una bestia impura, o el cadáver de ganado impuro, o el cadáver de un reptil impuro, y ocurrió inadvertidamente y luego al estar impuro se da cuenta de su culpa, o cuando toca una inmundicia humana, cualquiera de las inmundicias
por las que uno se hace impuro. Y aunque lo sabía, el hecho se le había olvidado, pero luego se da cuenta de su culpa. O cuando una persona exprese un juramento con propósito malo o bueno. Cualquier cosa que un hombre exprese en su juramento, y aunque él lo sabía, se le había olvidado, pero más tarde se da cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos, cuando se dé cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos, confesará aquello en lo que haya pecado y traerá a Yahweh como sanción por el pecado del que sea culpable una hembra del rebaño, oveja o cabra, como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación en su favor por su pecado. Dice Vayikra en el capítulo 5. ¿Sí? Continúa hasta el capítulo, hasta el Pasuk 19, porque habla de más cosas. Hasta los pecados involuntarios conllevaban culpas y exigían que se hiciesen ofrendas para expiación también. Yahweh habló a Moshe diciendo: háblale así al pueblo israelita. Cuando alguien incurra en culpa inadvertidamente con relación a cualquiera de los mandamientos de Yahweh, en cuanto a cosas que no deben hacerse y hace una de ellas, si es el sacerdote ungido el que ha incurrido en culpa, de modo que la culpa caiga sobre el pueblo, presten atención, el sacerdote que pecaba hacía que la culpa cayera sobre todo el pueblo, ¿sí? Ofrecerá por el pecado del que es culpable, si fuera él de él, si no de otra persona, un toro de la manada sin tacha como ofrenda por el pecado a Yahweh. Traerá el toro a la entrada de la carpa de reunión delante de Yahweh, le pondrá la mano en la cabeza al toro, se inmolará el toro delante de Yahweh, etcétera. Y ahí sigue adelante. Cuando alguien que cometía delitos del tipo de engaño, fraude o extorsión se arrepentía voluntariamente y confesaba, tenía que hacer compensación y también presentar una ofrenda de culpa. Yahweh le habló a Moshe diciendo: cuando una persona peque y cometa una ofensa contra Yahweh al tratar engañosamente con su prójimo en asunto de un depósito o una promesa, o al robar, o al defraudar a su prójimo, o al encontrar algo perdido y mentir sobre ello, si jura falsamente concerniente a cualquiera de las diversas cosas que uno puede hacer y pecar en ello, cuando uno haya pecado así, al darse cuenta de su culpa, devuelva lo que obtuvo mediante robo o fraude, o el depósito que se le confió, o el objeto perdido que encontró, o cualquier otra cosa en la que haya jurado falsamente, pagará la cantidad principal y le añadirá una quinta parte. Se la pagará a su dueño cuando se dé cuenta de la culpa. Luego traerá al sacerdote como su sanción para Yahweh un carnero sin tacha del rebaño o el equivalente como ofrenda por la culpa. El sacerdote hará expiación en su favor delante de Yahweh y será perdonado por cualquier cosa que haya hecho para hacerse culpable. Por supuesto, en nuestro caso sabemos quién es el carnero o el animal de sacrificio, ¿no es cierto? Nosotros nos allegamos a Mashiach, vamos al trono a través de nuestro abogado, ¿no es cierto? Si una persona era testigo de apostasía, sedición, asesinato, cualquier cosa que contaminaba la tierra, si otros delitos graves, tenía la obligación de informarlo, testificar lo que sabía. De lo contrario, estaba sujeta a la maldición divina que se iba a proclamar públicamente, como ya hablamos arriba en Vayikra, ¿no es cierto? Y ahí aparece en otros lugares. Sin embargo, para establecer un asunto no bastaba con un testigo, siempre se requerían dos, y esto está en muchos lugares y es muy importante. Si alguien mata a una persona, el homicida puede ser ejecutado únicamente por la evidencia de testigos. El testimonio de un solo testigo contra una persona no será suficiente para una sentencia de muerte, dice Bamidbar 35. De Barín 17, a una persona se le dará muerte únicamente por el testimonio de dos o más testigos, no se le debe dar muerte por el testimonio de un solo testigo. En la Torá de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es confiable. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, dijo Mashiach, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. No admitas acusación contra un anciano a no ser por causa de dos o tres testigos. Cualquiera que desecha la Torá de Moshe muere sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos, dice Ibrí en capítulo 10. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la importancia de que hubiera por lo menos dos testigos para el caso de sentencia de muerte. Se lo aclara todas las veces, no puede haber sentencia de muerte en caso de que hubiera un único testigo. Probablemente en otros casos menores, si no hubiera realmente más testigos a los cuales encontrar, ¿no es cierto?,
se haría justicia de cualquier manera, pero para el caso de pena de muerte, mínimo eran necesarios 2 testigos. Entonces la ley ordenaba que los testigos hablaran la verdad, ¿no es cierto? En algunos casos se los ponía bajo juramento, literalmente, en especial cuando aquel en quien caían las sospechas era a su vez el único testigo, ¿no es cierto? Si se daba eso, bueno, como se pensaba que cuando se estaba en una causa judicial delante de los jueces o el santuario era como si estuviera de pie delante de Yahweh, como vimos, los testigos tenían que reconocer que eran responsables ante Elohim directamente. Un testigo no debía tampoco aceptar soborno ni dejarse persuadir por ningún inicuo para mentir o tramar violencia, ¿no es cierto? Ni la presión de la muchedumbre, ni la riqueza o la pobreza de los implicados en el caso tenía que influir en su testimonio. Nada debería retener a nadie de testificar contra un violador de la ley, ¿no es cierto? Alguien que hubiera transgredido. Ni siquiera los vínculos familiares. En todos estos casos están todos sus pasuquín acá que les dejo, no los pongo todos porque si no se hace muy largo. Cuando una fiera mataba a un animal encomendado al cuidado de alguien, la persona responsable tenía que presentar como prueba el cuerpo despedazado del animal o algo que hubiera dejado, ¿no es cierto?, para quedar exonerado. Si un esposo acusaba a la mujer después de alegando falsamente que ella era virgen, ¿no es cierto?, cuando se había casado, el padre de la muchacha llevaba el manto del lecho matrimonial como prueba de la virginidad y lo presentaría delante de los jueces para librarla de la acusación, dejarla limpia, ¿no es cierto?, y el otro debería pagar una multa. Bajo la ley patriarcal, en algunos casos también se aceptaban las pruebas materiales realmente, por ejemplo como en el caso de Tamar, que ella trajo las cosas, ¿no es cierto?, de Yahudá y mostró esas cosas y con eso quedó todo encerrado. Ella no tenía testigos físicos, sin embargo tenía 2 cosas que sirvieron como testigos. Otras pruebas a las que se les daba consideración eran las circunstanciales, por ejemplo, si se atacaba a una muchacha comprometida en la ciudad, si ella no gritaba, se consideraba prueba de que se había sometido voluntariamente, ¿no es cierto? Y eso hacía que la dejaba culpable, ¿no es cierto? La peor parodia que jamás se haya realizado de justicia fue el juicio de Yahshua, sin duda alguna, ¿no es cierto? Y la sentencia que se dictó contra él fue una vergüenza para lo que se llama justicia. Antes del juicio, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo ya se habían confabulado para darle muerte, de manera que los jueces ya estaban predispuestos y habían decidido el veredicto aún antes de que tuviera lugar el juicio. Solamente estaban tratando de ver cómo llevarlo a donde querían que terminara. Después sobornaron a Judas, ¿no es cierto?, para que traicionara a Yahshua. Debido a la improcedencia de estas acciones, no lo arrestaron en el templo a plena luz del día tampoco, ¿sí?, sino que esperaron al amparo de la noche, porque si no, la gente iba a apoyar a Mashiach, que ellos tenían miedo de eso. Entonces enviaron después a esa muchedumbre armada, ¿no es cierto?, con garrotes y espadas para arrestarlo en un lugar solitario fuera de la ciudad. Primero se llevó a Yahshua a la casa de Anás, ¿sí?, el antiguo sumo sacerdote, que todavía tenía mucha autoridad, aunque en aquel entonces el sumo sacerdote era Caifás, que era el yerno de Anás, ¿sí? Ahí lo interrogaron, lo abofetearon, después lo llevaron atado a la presencia de Caifás. Realmente los principales sacerdotes, todo el Sanedrín, buscaron testigos falsos. Se presentaron muchos para hablar contra Yahshua, pero no se podían poner de acuerdo en su testimonio, ¿sí? Finalmente, 2 consiguieron tergiversar las palabras de Yahshua. Dice, los principales sacerdotes, los ancianos y todos el Sanedrín buscaba falso testimonio contra Yahshua para que le dieran muerte, pero no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron 2 que declararon, este dijo, puedo derribar el templo de Elohim y reedificarlo en 3 días. Por fin entonces el sumo sacerdote puso bajo juramento a Yahshua y le preguntó si era el Mashiach, el hijo de Elohim. Cuando Yahshua respondió afirmativamente y aludió a la profecía de Daniel 7, el sumo sacerdote rasgó sus prendas y pidió al tribunal que lo declarase culpable de blasfemia. Este fue el veredicto.
fue sentenciado a muerte. Después de esto le escupieron el rostro, le dieron puñetazos, lo desafiaron. En fin, todas esas cosas constituyeron más violaciones de la ley. Después de este juicio nocturno ilegal, ¿no es cierto? El Sanedrín se reunió muy de mañana para confirmar su veredicto y consultar entre sí, dice Mordejai en el capítulo 15. Entonces llevaron a Yahshua, nuevamente atado, ¿no es cierto?, al palacio de Pilatos, porque decían, a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Ahí se lo acusó de prohibir pagar los impuestos a César y de decir que era Mashiach, un rey. La blasfemia contra el Elohim de los judíos no hubiera sido una acusación muy seria a los ojos de los romanos, pero la sedición sí. Y tratar de llevar a la gente a no pagar impuestos ya era una cosa grave. Después de intentar en vano que Yahshua testificara contra o a favor de sí mismo, Pilato le dijo a los judíos que no lo encontraba culpable de ningún delito. Él trató de liberar a Yahshua basándose en una costumbre de aquel tiempo, sí, pero los judíos rehusaron y en su lugar pidieron la liberación de un sedicioso y asesino. A continuación, Pilatos hizo flagelar a Mashiach y los soldados lo maltrataron nuevamente. Después de eso lo sacó afuera e intentó otra vez conseguir su liberación, pero los judíos insistieron. Al madero con él, de manera que por fin dio la orden de que lo clavaran en el madero. Así, ¿qué leyes de Elohim violaron los sacerdotes judíos en el proceso contra Yahshua? Algunas de las que violaron descaradamente son las siguientes. En primer lugar, soborno. No juzgarás injustamente, no mostrarás parcialidad, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de las personas de discernimiento y tergiversa el reclamo del justo. Maldito el que acepte soborno en el caso de asesinato de una persona inocente. Y todo el pueblo dirá, así sea, en Devarim 27. En segundo lugar, conspiración y perversión del juicio y de la justicia. No debes propagar rumores falsos, no te aliarás con el culpable para actuar como testigo malicioso, y no te pongas de parte de los grandes para hacer lo malo. No darás un testimonio perverso en un litigio para pervertirlo en favor del grande. En Shemot 23. En Vayikra 19 dice, no debes hacer juicio injusto, no favorezcas al pobre ni le muestres deferencia al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. En tercer lugar, falso testimonio, ¿no es cierto? Con la complicidad de los jueces, no dará falso testimonio contra tu prójimo, dice Shemot. En cuarto lugar, puesta en libertad de un asesino, Barrabás, ¿no es cierto? Con lo que trajeron sobre sí, sobre la tierra, culpabilidad por derramamiento de sangre. Ustedes no deben aceptar un rescate por la vida de un asesino que es culpable de un crimen capital. Se le debe dar muerte. Tampoco deben aceptar rescate en lugar de la huida a una ciudad de refugio, permitiéndole a uno volver a vivir en su tierra antes de la muerte del sacerdote. Ustedes no deben contaminar la tierra en que viven, porque la sangre contamina la tierra, y la tierra no puede tener expiación por la sangre que se derrama en ella, si no es con la sangre del que la derramó. No deben profanar la tierra en la que viven, en la que yo mismo habito, porque yo, Yahweh, habito entre el pueblo israelita, dice en Bamidbar 35. Sin embargo, si una persona que sea enemiga de otra la acecha y se le echa encima y la golpea con un golpe fatal y luego huye a uno de estos poblados, los ancianos de ese poblado harán que lo saquen de allí y lo entreguen al vengador de sangre para que se le dé muerte. No debes mostrarle piedad. Así limpiarás a Israel de la sangre del inocente y te irá bien, dice Devarim en el capítulo 19. En quinto lugar, formación de una chusma, ¿no es cierto? No te asociarás con la multitud para el mal. No permitas que el sentir popular te incline en ofrecer testimonio por cualquier causa si el fin es pervertir la justicia, dice Shemot 23. En sexto lugar, la ley que prohibía seguir los estatutos de otras naciones, porque ellos dijeron que no tenían otro rey sino César, rechazando al rey que Elohim había escogido. Serás libre de establecer un rey sobre ti, uno escogido por Yahweh tu Elohim. Asegúrate de poner como rey sobre ti a uno de tu propio pueblo. No debes poner sobre ti a un extranjero, uno que no sea tu compatriota, dice Devarim 17. En séptimo lugar, la ley que estipulaba que a un criminal se lo tenía que apedrear o dar muerte antes de ser fijado en el madero y no torturado hasta morir. No deben copiar las prácticas de las tierras de Misraim donde habitaron, ni de la tierra de Canaán a donde los estoy llevando, ni sigan las leyes de ellos. Mis reglas solamente deben observar ustedes y seguir fielmente mis leyes. Yo, Yahweh, soy el Elohim de ustedes. Ustedes deben observar mis leyes y mis reglas en las cuales vivirá el hombre. Yo, Yahweh, dice en Vayikra 18. Si un hombre
es culpable de un delito capital y se le da muerte y lo empalas en un madero, uno podía ser empalado en el madero después de la muerte y no antes de la muerte. Y además ese cadáver debía ser enterrado antes de la noche, del anochecer, ¿no es cierto? No podía quedar empalado toda la noche. Y eso era lo que estaban haciendo. Finalmente, en octavo lugar, fueron culpables de asesinato, ¿no es cierto? No asesinarás en Shemot 20. La viña de Nabot. Siglos antes de estas cosas, el malvado rey Ahab de Israel y su esposa Jezabel, ¿no es cierto?, resultaron culpables de un crimen semejante. La viña que Nabot tenía en Jezreel se podía ver desde el palacio del rey Ahab. Ocurrió algún tiempo después que Nabot el Yisraelita tenía una viña en Yisrael junto al palacio de Ahab, rey de Shomrón. Ahab le dijo a Nabot: dame tu viña para que me sirva como huerto de verduras, ya que está junto a mi palacio. Yo te daré a cambio otra viña mejor, o si prefieres te pagaré su precio en dinero. Pero Nabot le respondió: Yahweh me libre de darte lo que he heredado de mis padres. Ahab se fue a su casa desanimado y enfadado por la respuesta que le había dado Nabot de Yisrael, pues le dijo: no te voy a dar lo que he heredado de mis padres. Se acostó en su cama, volteó la cara y no quiso comer. Esto está en el capítulo 21 de Melahim Aleph. Primera de Reyes. Nabot rechazó la oferta que le hizo a Ahab de comprarle la viña, cambiársela por otra mejor, porque Yahweh había prohibido venderla a perpetuidad las herencias familiares. Pero la tierra no debe venderse sin derecho a reclamo, porque la tierra es mía, mientras ustedes no son más que extranjeros que residen conmigo. En Vayikra 25. En una época en la que la mayoría de los israelitas seguían el mal ejemplo del rey y la reina, ¿no es cierto?, Nabot sirvió fielmente a Yahweh. Eso no es fácil. Muchos no habrían hecho lo mismo, le habrían vendido y le habrían sobrecargado además la factura. Los que adoraban a Baal no respetaban en ese momento a Yahweh ni sus leyes, pero Nabot era diferente. Él consideraba que la amistad con Elohim era más importante que la vida misma. Sin embargo, la reina Jezabel, esposa de Ahab, ¿no es cierto?, consiguió 2 testigos que acusaron falsamente a Nabot de blasfemar contra el rey y contra Elohim. Entonces ella escribió cartas en nombre de Ahab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y los nobles que habitaban en la misma ciudad con Nabot. En las cartas se escribió lo siguiente: proclamen un ayuno y sienten a Nabot frente a la asamblea. Sienten frente a él a 2 hombres perversos para que testifiquen contra él diciendo: tú has maldecido a Elohim y al rey. Entonces sáquenlo y apedréenlo hasta que muera. Luego vinieron los 2 hombres perversos, se sentaron frente a él y estos hombres perversos testificaron contra Nabot públicamente diciendo: Nabot ha maldecido a Elohim y al rey. Entonces lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Después enviaron a decir a Izebel, a Jezabel, apedrearon a Nabot y murió. Así entonces Ahab tomó posesión de la viña, ¿sí? Debido a este asesinato, Yahweh envió a Eliyá. En esto le llegó la palabra de Yahweh a Eliyá el Tishbita, diciendo: baja y confronta a Ahab, rey de Israel, que reside en Sonrón. Está ahora en la viña de Nabot. Has ido allí a tomar posesión de ella. Dile: así ha dicho Yahweh, con que has asesinado y también has tomado posesión. Luego le dirás: así ha dicho Yahweh, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre también. Ahab le dijo a Eliyá: así que me has encontrado, enemigo mío. Él respondió: te he encontrado porque te has prestado para hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Así dice Yahweh: yo traeré el desastre sobre ti y te eliminaré por completo. Eliminaré de Israel a todo varón perteneciente a Ahab, tanto al esclavo como al libre. Yo haré a tu casa como la casa de Yarovam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasha, hijo de Ahiyá, por la provocación que has causado al hacer pecar a Israel. También de Izebel ha hablado Yahweh, diciendo: los perros devorarán a Izebel en la parcela de Israel. Al que de Ahab muera en la ciudad, lo devorarán los perros. Al que muera en el campo, lo devorarán las aves del cielo. Nosotros acá vemos una clara comparación entre lo que sucedió en la viña de Nabot, como él fue apedreado, ¿no es cierto?, por falso testimonio de 2 testigos, y lo que fue el juicio de Mashiach, justamente, que él vino a buscar si la viña había dado frutos, ¿no es cierto? Pero ellos tomaron al hijo y lo mataron también para apoderarse de la viña, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la parábola que el propio Mashiach contó.
La mentira, vamos a hablar de la mentira un poco. En la palabra de Elohim no se condena solo el dar falso testimonio en un sentido legal, sino toda mentira. Toda mentira está prohibida. No hurtarás, no se tratarán con engaño o falsedad unos a otros. Un testigo falso no quedará sin castigo, el que testifica mentira está condenado. 6 cosas detesta Yahweh y enumera, y una de ellas es una lengua mentirosa. Destruyes a los que hablan mentira, Yahweh aborrece a los asesinos y engañosos. O sea, literalmente la mentira es lo contrario a la verdad, ¿no es cierto? Generalmente implica decir algo falso a alguien que tiene el derecho de saber la verdad de la situación, ¿no es cierto? Lo que sea, con la intención de engañarlo o perjudicarlo, ¿no es cierto?, a esa persona o a otra. La mentira no tiene por qué ser siempre algo que se dice, también se puede mentir por la manera de actuar. Es decir, una persona puede estar viviendo una mentira, a veces, ¿no es cierto? El verbo hebreo que transmite la idea de decir lo que no es verídico, o sea, mentir, es kazav, ¿sí? Y otro verbo hebreo que se utiliza también es shakar, que significa obrar o tratar con falsedad. Falsedad, mentira, ¿no es cierto? Engañar, todas estas palabras están acá. La forma sustantiva de este verbo se traduce mentira, engaño, falsedad, que es sheker. Otra palabra también que se usa es mirmá, que se traduce como engaño, engañador, fraude, ¿sí? Viene de la palabra ramá, que significa lanzar, disparar, especialmente flechas, ¿sí? También tenemos el verbo kahash, ¿sí? Traducido como engañar, muchas veces significa desilusionar, literalmente, ¿no es cierto? O sea, romper una ilusión de la otra persona. El término griego pseudos, ¿no es cierto? Y otros de la misma familia están relacionados también con la mentira y la falsedad. Para nosotros lo conocemos cuando decimos pseudo tal cosa, ¿no es cierto? Una cosa que sabemos que no es verdadera, sino que es falsa. El padre y originador de la mentira es Hasatán, ¿no es cierto? Su mentira, transmitida por medio de una serpiente a Javá, resultó finalmente en la muerte, tanto de ella como de su esposo Adán y de todos nosotros. Aquella primera mentira nació de un deseo egoísta e incorrecto. Su propósito era desviar el amor y la obediencia de la primera pareja humana hacia el mentiroso, que se hizo pasar por un malaj de luz, ¿no es cierto? A un benefactor, cometiendo así un robo, como ya vimos. Todas las demás mentiras maliciosas que se han pronunciado desde entonces han sido también la expresión de un deseo egoísta e incorrecto. Se miente para escapar de un castigo merecido, para beneficiarse a expensas de otros, para conseguir o mantener ciertas ventajas, recompensas materiales o la alabanza de los hombres, lo que sea. Algún beneficio se trata de obtener con la mentira. Las mentiras religiosas han sido especialmente graves porque han puesto en peligro la vida espiritual de los engañados. Yahshua HaMashiach dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque atraviesan mar y tierra seca para hacer un solo prosélito, y cuando éste llega a hacerlo, lo hacen merecedor del Gehenna 2 veces más que ustedes. Al cambiar la verdad de Elohim por la mentira y la falsedad de la idolatría, eso puede hacer que una persona realice prácticas degradantes y viles, como dicen Roman y Yin. El caso de los líderes religiosos del judaísmo en el tiempo del ministerio de Yeshua muestra lo que puede suceder si se abandona la verdad. Ellos tramaron la ejecución de Yeshua. Luego, cuando fue resucitado, sobornaron a los soldados, ¿no es cierto?, que habían guardado la tumba para que ocultaran la verdad y propagaran una mentira más, ¿no es cierto?, sobre la desaparición del cuerpo. Yahweh Elohim no puede mentir, ¿no es cierto?, está escrito. Y odia la lengua falsa, como dijimos. La ley que él dio a los israelitas exigía que se hiciera compensación por los daños que resultaban del engaño de la mentira maliciosa. Cuando una persona peque y cometa una ofensa, ¿no es cierto?, contra Yahweh, ya vimos lo que tenía que hacer. Tenía que llevar tenía que resarcir a la persona y llevar agregarle una quinta parte si no había dicho nada. Si había dado falso testimonio, tenía que recibir el mismo castigo, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos. Entonces tiene que haber una restitución de todas estas cosas. El punto de vista de Yahweh en cuanto a la mentira maliciosa que se reflejaba en la ley no ha cambiado. Los que desean conseguir su aprobación no pueden practicar la mentira, ¿sí? Hay muchos pasajes que dicen exactamente eso. Tampoco pueden
quieren vivir una mentira, como en el caso de los que dicen que aman a Elohim, pero al mismo tiempo odian a su hermano, como dijo Yahanan en su primera carta, ¿no es cierto? No obstante, la persona que en un momento dado se ve impulsado a decir una mentira, no se hace culpable automáticamente de un pecado imperdonable. El caso de Kefa, por ejemplo, que negó a Yahshua 3 veces, ilustra que Elohim perdona a una persona, no solo la perdona, sino que la restaura y poderosamente, ¿no es cierto? A una persona que se arrepiente de corazón. El que en las escrituras se condene claramente la mentira maliciosa no significa que una persona esté obligada a divulgar información verídica a quien no tenga derecho a conocerla. Eso es otra cosa, ¿sí? Yahshua HaMashiach aconsejó: no den lo santo a los perros, ni tiren sus perlas delante de los cerdos, para que nunca las pisoteen bajo los pies y volviéndose los despedacen a ustedes. Por esta razón, en ciertas ocasiones, Yahshua se abstuvo de dar información completa o respuestas directas a ciertas preguntas, porque ese proceder podía haber causado dificultades innecesarias. Hay que saber cómo proceder. Por ejemplo, entonces se acercaron a Yahshua unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él le respondió diciendo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Él no respondió directamente. Porque Elohim dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre y a su madre aquello con lo que pudiera beneficiarte lo he dado de ofrenda a Elohim, y no tiene que honrar a su padre. Así han invalidado la palabra Elohim por causa de la tradición de ustedes. Él no respondió directamente, absolutamente, al contrario, les dio vuelta la tortilla. Cuando llegó al templo comenzó a enseñar. Enseguida se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Entonces respondió Yahshua y les dijo: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la contestan yo también les diré con qué autoridad hago esto. La inmersión de Yahanan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces se pusieron a razonar entre ellos, diciendo: si decimos que del cielo, nos van a decir por qué entonces no le creyeron, y si decimos que de los hombres, le tememos al pueblo, porque todos consideran a Yahanan como un profeta. Así que le contestaron a Yahshua: no sabemos. Y él les dijo: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Hay formas, ¿no es cierto?, de librarse de ciertas presiones, porque hay personas que no merecen recibir ciertas cosas. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Yahudá, para que también tus discípulos vean las obras que hacen, pues nadie que quiere darse a conocer hace algo en oculto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Yahshua les dijo: mi tiempo no ha llegado todavía, pero el tiempo de ustedes siempre está a la mano. El mundo no puede aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él, de que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Después de decir esto, se quedó en el Galil, pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. El comportamiento de Abraham, de Yitzhak, Rahab, Elisha, ¿no es cierto? Al informar erróneamente, ocultar parte de hechos a quienes no eran adoradores de Yahweh, sobre todo, también tuvo esa misma motivación, ¿no es cierto? Yahweh permite que se produzca una operación de error en aquellas personas que prefieren la falsedad a fin de que lleguen a crear la mentira y no las buenas nuevas acerca de Yahshua HaMashiach. ¿De qué lo vamos a acusar a él? El advenimiento del sin ley se realizará por obra de Satán, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño malévolo entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Por esto Elohim les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, para que se condenen todos los que no creyeron en la verdad, sino que prefirieron la injusticia. Si ellos prefirieron la injusticia, van a quedar en manos, obviamente, de un poder engañoso, porque los que cometen injusticia son hijos del padre del engaño, hijos del padre de la mentira, y están en sus manos. Un ejemplo de este principio es lo que sucedió hace siglos en el caso de Ahab, como dijimos, ¿no es cierto? Y Yahshua HaMashiach incluyó, dice, cuando los profetas mentirosos le aseguraron a Ahab que vencería en la batalla contra Ramot Galá, mientras Mijayá, ¿no es cierto?,
Micaías, el profeta de Yahweh, predijo calamidad. Cuando se le reveló en visión a Micaías, Yahweh permitió que una criatura celestial actuara como un ruaj engañoso en la boca de los profetas de Ahab, ¿no es cierto? Es decir, una criatura celestial que estaba en presencia de Yahweh influyó sobre ellos para que no hablaran la verdad. Y esto lo envió el propio Yahweh. Sino que, o sea, ellos mismos dijeran lo que deseaban decir, porque ellos deseaban decirle al rey lo que él quería escuchar. Le permitió ser felices a todos, digamos, ¿sí? Aunque recibió advertencia, Ahab prefirió que lo engañaran y eso le costó la vida. Él terminó muriendo como Micaías había profetizado. Yahshua HaMashiach incluyó los testimonios falsos entre hechos inicuos como el asesinato, adulterio y hurto, ¿no es cierto? Los está poniendo en un mismo nivel y nosotros siempre decimos, ay, pues fue una mentirita y nada más, ¿no es cierto? Lo dejamos como si no valiera absolutamente nada. El apóstol Shaul aconsejó, no se mientan unos a otros, porque ustedes se han despojado de la vieja personalidad con sus prácticas, dice Colasín 3. Efesín dice, por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias, todas las cosas que están en los mandamientos, ¿no es cierto? Por otra parte, Gilgalut subraya lo serio que es mentir, donde dice que a todos los mentirosos se los incluye entre los que van a sufrir destrucción de la muerte segunda. Se puede comprender lo serio que es mentir, dar falso testimonio, cuando notamos que todas las dificultades de la humanidad empezaron cuando Hasatán le dijo la primera mentira a Jabá, ¿sí? Por esta mentira también dio testimonio falso contra Yahweh Elohim, y eso ha continuado por miles de años, ¿no es cierto? El relato de Ananías y Zafira muestra exactamente cómo considera Elohim mentir en asuntos que se relacionan con la congregación, ¿sí? Fingieron dar todo el producto de la venta a la congregación primitiva, ¿no es cierto? Tal como otros ya habían hecho, pero se quedaron con una parte del producto. No necesitaban hacer eso, nadie les estaba obligando a nada, no estaban bajo ninguna obligación de vender siquiera la propiedad, mucho menos en dar todo el producto a los apóstoles y los compañeros, ¿no es cierto? Pero estaban tratando de que los otros lo tuvieran en un buen concepto. Ellos se ve que necesitarían dinero o que querrían guardarse algún dinero, pero como todos estaban dando todos, ellos no querían aparecer como menos, ¿sí? Entonces mintieron. Para agravar a todos los de la congregación del momento y a nosotros también lo desagradable que le resulta a Yahweh que se mienta de esta manera, tanto Ananías como Zafira fueron muertos por Elohim. Gran temor vino sobre todos los que veían estas cosas, dice. Así que si queremos agradar a Yahweh, tenemos que evitar las mentiras y siempre tenemos que hablar la verdad. En las escrituras encontramos que la verdad se atribuye a Yahweh, ¿no es cierto? A Yahshua HaMashiach y a la palabra de Elohim y al Ruach HaKodesh. Por eso a Yahweh se lo llama el Elohim de la verdad, ¿no es cierto? En el Mizmor 31. Y de él se dice, es imposible que Elohim mienta, ¿no es cierto? En Ibrim 6. De Yahshua leemos que él es el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? De la palabra Elohim, de Yahshua dijo, tu palabra es la verdad. Y Yahshua llamó al Ruach HaKodesh el Ruach de la verdad, ¿no es cierto? Entonces, con razón, el apóstol Kefa pudo decir que el de Mashiach era el camino de la verdad, ¿no es cierto? En su segunda epístola. Por lo tanto, todos los siervos verdaderos de Yahweh, Elohim, los seguidores sinceros de Yahshua HaMashiach deben tener mucho cuidado en nunca dar falso testimonio. La verdad como modo de ser, entonces, cuando Yahshua HaMashiach retorne para reinar sobre las naciones, va a restaurar la verdad como parte de la vida diaria. Así dice el Eterno, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Yahweh de los ejércitos, monte de santidad, dice Zecarías en el capítulo 8. Elohim hará hincapié en la verdad y la justicia cuando Yahshua venga a establecer su reino. En
verdad su salvación está cerca de los que lo honran para hacer morar su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La verdad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Yahweh nos da la lluvia y nuestra tierra da su cosecha. La justicia marcha delante de él y con sus pasos trazará un camino, dice el Mizmor 85. En ese tiempo, Mashiach va a insistir en que todos sigan su ejemplo aceptando, creyendo y hablando la verdad, dando testimonio verdadero. Nuestra relación personal con Elohim por medio de Mashiach, ¿no es cierto?, empieza cuando aceptamos la palabra de Elohim como lo que es la verdad. Y nos sometemos a los preceptos que en ellas son expuestos. En él también ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de santidad que se había prometido. ¿No es cierto? Cuando Yeshua fue llevado para ser juzgado, Pilato le preguntó si realmente él era rey. Y Yeshua le respondió resumiendo brevemente cuál era su misión y quiénes iban a entender su mensaje. Tú lo dices, soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. El carácter de Yeshua era y es un reflejo perfecto del carácter de nuestro Padre Celestial y el Elohim de la verdad. En respuesta a uno de sus discípulos, Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces a los que somos sus discípulos se nos aconseja que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Mashiach. Para ser discípulos de Mashiach tenemos que estar dispuestos a seguir y hablar continuamente con la verdad, que es lo que se opone a la mentira, demostrando así la sinceridad de nuestro amor hacia los demás y hacia el Padre, ¿no es cierto? También debemos aceptar y obedecer como siendo el camino de la verdad, justamente los mandamientos y enseñanzas de Elohim. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Tú, Yahweh, estás cerca y todos tus mandamientos son verdaderos. Yo sé por tus decretos de antaño que los estableciste para toda la era. La esencia de tu palabra es la verdad, tus reglas justas son eternas, dice el Mizmor 119. No nos apartemos entonces de su palabra porque la suma de su palabra es la verdad. Bien, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes ahora para preguntas y comentarios. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, vamos a dar por encerrada la charla. Los espero mañana en la serie de oración y santificación. Shalom a todos, hermanos, hasta mañana.